Hola de nuevo, vamos con la segunda parte de este video en donde vamos a ver de manera un poco más extensa y profunda lo que dice nuestro manual del IMSS. Entonces vamos a comenzar respecto a la hoja de enfermería. La plática entonces se titula Recomendaciones para la hoja de enfermería en el IMSS. De nuevo les saluda Eric Hernández, profesor y enfermero asistencial en el Hospital de Gineco-Obstetricia número 3 del Centro Médico La Raza. Y bueno, estos videos son para conmemorar el año internacional, bueno, el Día Internacional de la Enfermería, que conmemora el 12 de mayo. El año pasado, que el año 2020 fue también nombrado como el año de la enfermería, que también nos sorprendió, ¿verdad?, con la pandemia. Pero bueno, lo importante es que hoy estamos conmemorando a nuestra profesión. En el IMSS tenemos este manual que se llama Procedimiento para la Atención Médica en el Proceso de Hospitalización en las Unidades Médicas Hospitalarias de segundo nivel, aunque este mismo manual lo estamos implementando en segundo y en tercer nivel de atención, en realidad en hospitalización en general. Y dentro de él se encuentra este documento que es el anexo 5, que es el instructivo de operación para los registros clínicos, esquema terapéutico e intervenciones de enfermería. Vaya, es nuestro manual de cómo llenar la hoja de enfermería en el IMSS. Comencemos pues. No metiéndome en demasiados detalles, la parte del encabezado donde viene la ficha de identificación debe de ser llenada con tinta azul y poner los datos completos de nuestro paciente, especialmente mucho cuidado en el nombre y el número de seguridad social, que deben de ser completos y que son los dos identificadores que utilizamos en el instituto para cumplimiento de las acciones y metas esenciales para la seguridad del paciente. La número 1, por supuesto. Bueno, detalles interesantes que vienen en el manual, pese a que la norma 004 dice que no se deberían de utilizar abreviaturas, el manual, que ya tiene algunos años y que probablemente requiera una actualización, por lo pronto está vigente, y menciona que en los adultos podemos poner una F, así lo dice el manual, en el sexo femenino, una M en el sexo masculino, y nada, bueno, el resto sí va en tinta azul. El diagnóstico médico debe basarse en lo que está en las notas médicas también, y actualizarlo cada vez que tenga algún cambio, poniendo entre paréntesis cuando ha tenido algún cambio, se coloca entre paréntesis y a un lado inmediatamente, o en su defecto en la parte superior, que es donde nosotros escribimos esa actualización del diagnóstico cuando ya no hay un espacio. Hay que escribir la unidad médica, ¿verdad?, en donde nos encontramos trabajando. El servicio, que también puede haber algún cambio en algún momento, pues el paciente ingresa, por ejemplo, en admisión, pero cuando sube a piso podemos colocar entre paréntesis el servicio previo y a un lado colocar el servicio actual en el que el paciente se encuentra, el número de cama o camilla, cuna o incubadora, y la fecha, que debe de ser así en números arábigos con diagonales. Si hay algún numerito de estos que tenga solo un dígito, hay que ponerle el 0 a la izquierda y pues ya, ¿no? En este caso, desde el 2020 y el 2021, aunque el manual no ha sido actualizado, quizá valga la pena ponerlo completo, 2021 o 2020, como lo hicimos durante el año pasado, porque ponerle el 00 en lugar del 2020, pues podía ahí implicar quizá algunas confusiones o algo, y bueno, eso no está especificado en el manual. No dice el manual dónde, y de hecho no tiene un espacio para ello, pero esto es un acuerdo interno, que las alergias del paciente, si las tiene o si no las tiene, las documentamos acá arriba en la parte superior de la pantalla. Igual, en muchas ocasiones nuestros pacientes tienen un número de registro de ingreso. Esto tampoco es una cosa obligatoria, pero sí, en muchas ocasiones mis colegas lo colocan aquí, también en la parte superior, como parte de los datos de identificación del paciente. En el caso de los pacientes pediátricos, que nosotros tenemos neonatos en Centro Médico La Raza, en la Gineco, sí nos piden escribir la palabra completa, hombre o mujer. El resto de la información del encabezado es exactamente igual. Algo importante que olvidé, el día de hospitalización se coloca en tinta roja. Se pone 0 cuando el paciente va ingresando, y bueno, a partir de ahí los días consecutivos, 1, 2, 3, 4 y 5. Por ahí hay una nota muy extraña que dice que minutos antes de la medianoche se debería de colocar el número 1. Eso es lo que dice el manual, y bueno, pues hay que colocar entonces en tinta roja el día de hospitalización.
Los signos vitales, bueno, pues tienen su gráfica, ¿verdad? En tinta azul va la frecuencia cardíaca. Acá de este lado tenemos las escalas para cada uno de los signos. La frecuencia cardíaca en esta primera columna, la temperatura de la incubadora, porque a veces tenemos pacientes pediátricos en incubadora, que va en tinta verde, y luego viene la temperatura corporal, TC, aquí va, y que esta se pone en color rojo. Y la EVA, que ahora ya está incluida desde hace ya muchos años en la gráfica de signos vitales. El dolor es un signo vital actualmente considerado. Y nos menciona la escala visual análoga del dolor, que en realidad la que tenemos aquí es la escala numérica del dolor, pero son equivalentes. Y esta va con tinta negra. Por cierto, una recomendación: siempre, siempre, siempre valorar el dolor. Siempre valorar el dolor, incluso si es 0, porque hay una mala práctica en la que si el paciente no tiene dolor, la enfermera o el enfermero no le escriben nada de nada. No lo ponen, no ponen el 0. Entonces hay que valorarlo, es muy importante, porque si no lo hacemos se podría interpretar como una omisión. O sea, ni siquiera valoraste el dolor si no está graficado. Aún si es 0, hay que graficarlo con tinta negra, por favor. Todos estos se ponen con un puntito, porque luego le ponen que un asterisco, que un triangulito. Bueno, el manual establece que es un puntito en realidad, y una línea que una cada uno de esos puntos. Líneas rectas, de preferencia usen su reglita, pero lo importante es que esté bien derechita y que exprese esas fluctuaciones o cambios que hay en cada uno de estos signos vitales. Aquí tenemos el ejemplo de la escala visual análoga del dolor o la escala numérica del dolor, que pues también tiene sus equivalencias en una escala descriptiva. Ya sabemos que el 0 equivale a la ausencia del dolor, el 10 es el dolor más severo, más grave, el máximo posible, y bueno, los pacientes nos pueden referir una numeración dependiendo del nivel de dolor que ellos tengan. También hay una escala con caritas que también la podemos utilizar. La expresión facial del dolor, sobre todo en pacientes pediátricos o en pacientes que no pueden comunicarse, ¿no? Y hay otras escalas múltiples que toman en cuenta otros aspectos fisiológicos para medir también niveles del dolor en pacientes bajo sedación o etcétera. Bueno, pues el resto de los datos, como la presión arterial, la PVC cuando se mide, van en la tinta correspondiente al turno. En el caso del matutino es con tinta azul, vespertino es con verde, nocturno es con rojo. La frecuencia respiratoria también por minuto. El código de la temperatura es una A mayúscula si es axilar, una R mayúscula si fuera rectal. El peso y la talla, el peso es en kilogramos, la talla es en metros, ya sean adultos o pediátricos. Y bueno, pues los perímetros cuando son medidos hay que colocarlos ahí, también especificando si son cefálicos o abdominales. Nosotros colocamos una diagonal, pero sí valdría la pena especificar qué perímetro se está midiendo. El manual no lo dice, pero de nueva cuenta muchas veces en el espacio de la PVC, cuando medimos ahora en estos tiempos la saturación de oxígeno, bueno, ¿qué hay que hacer? Puedo yo aquí anotar, ¿verdad? Saturación de oxígeno sin miedo y sin problema alguno. O aquí en cada espacio que yo lo voy a registrar le pongo, ¿verdad? SO2, que es la saturación, o SAT, oxígeno, saturación de oxígeno. Y ahí puedo poner también el resultado de la medición de la oximetría de pulso. Esto no lo dice el manual, pero es un acuerdo interno que hemos tenido en nuestro hospital, y de hecho así lo han realizado también en muchos otros hospitales. En la parte de la dieta, la fórmula o los líquidos, bueno, pues la dieta antes se anotaba con lápiz y luego le borraban y si había cambios. Hoy en día eso ya no se hace, y ya no le pongan el ayuno así todo cruzado en todo el espacio. ¿Por qué? Porque puede haber cambios en las indicaciones dietéticas que si yo los pongo con lápiz y los borro, no quedaron documentados en qué momento cambiaron. Esa es la razón. ¿Qué dice el manual? Anotarlo en el espacio correspondiente al turno, y cuando haya cambios en el tipo de dieta hay que subrayarlo, tal como lo estamos viendo aquí en algún ejemplo. Y bueno, si el paciente tiene ayuno en cualquier momento, hay que anotar también así el ayuno y subrayarlo, y a partir de qué hora inicia ese ayuno. Los líquidos electrolitos, antes tenía todo el mundo la costumbre, y todavía muchos lo hacen, le ponen inicia a tal hora y luego la solución. Esto ha tenido desde este manual, ya tiene muchos años, cambios que no se han logrado llegar a todos lados. Y bueno, ¿qué dice el manual? Dice que primero anotas la solución, la cantidad, para cuánto tiempo es, y la hora de inicio, y también la hora de término en la que está programada esta solución.
No lo digo yo, lo dice el manual. Ahí tenemos el texto del manual. Por cierto, también vienen las abreviaturas que se pueden utilizar en este tipo de soluciones. Y viene el ejemplo, ¿no? Solución glucosada al 5% de 1000 mililitros más 20 mil equivalentes de KCl para 8 horas. Inicia a las 7, termina a las 15 horas. Esto, el inicio y el término va después de haber anotado la solución, no antes. Desde que este manual está publicado, que ya tiene muchos años, exactamente me parece que es antes del 2012, ahorita revisamos el dato. Y bueno, en la entrega del turno hay que anotarle una R, ¿verdad? De cuánto resta. Y lo anotamos con la color de la tinta del turno que sale. Aquí está el ejemplo, ¿no? El paciente tenía una solución fisiológica de 1000 mililitros para 12 horas que inició a las 8 y termina a las 20 horas. Durante la mañana pasaron en total 650 mililitros, restando, ¿verdad? Aquí anoto en el turno siguiente cuánto resta, pero es con la tinta del turno que sale. Y ya después el siguiente turno tendrá que hacer sus anotaciones igual respectivas. De forma muy similar, la sangre y los hemoderivados cuando se anotan así. Para el control de líquidos, bueno, por turno, ya sea que lo tenga estricto o no, eso también es algo que valora enfermería, aunque el médico no lo ponga como una indicación. Y bueno, pues es importante documentar los ingresos de cada uno de estos aspectos, los egresos. Y bueno, el turno matutino, el control de líquidos es de las 7 a las 14 horas, el vespertino, que también son 7 horas, de las 14 a las 21 horas, y el nocturno son 10 horas, de las 21 a las 7. Esto es importante para calcular en el espacio de las pérdidas insensibles, que también es algo que siempre hay que medir, especialmente, bueno, en pacientes que tenemos control estricto de líquidos, pero vaya, vean que una persona a lo mejor de 70 kilogramos puede tener pérdidas insensibles mayor a los 200 mililitros. Y entonces, si no los calculamos, pues al ser un balance, podríamos estar documentando que el paciente tiene un exceso de líquidos cuando no es así. Y bueno, al turno nocturno nos corresponde cerrar el balance de 24 horas. Por eso es importante que los dos turnos previos hagan su balance de líquidos para que nosotros nocturnos podamos hacer el cierre completo de las 24 horas. De nuestro turno y de las 24 horas. Muy bien. Anotando un signo positivo cuando el paciente retiene líquidos, cuando los ingresos son superiores, o cuando los egresos son superiores, bueno, saldrá un número negativo, es una resta aritmética. En el espacio para estudios, cirugías y otros, tenemos que documentar, y también el mismo manual menciona algunas de las abreviaturas permitidas, si se hacen algunos estudios de laboratorios o gabinetes como biometría hemática, química sanguínea, electrolitos, tiempos de coagulación, etc. Cuando ya se hicieron, además le ponemos una palomita. Incluso como sugerencia que no está en el manual, anoten también ahí el horario en el que se está tomando la muestra. Y lo que hacemos nosotros es poner el horario y lo boleamos o lo circulamos, como se hace con los medicamentos, por ejemplo. Lo mismo con los reactivos, ¿no? Los reactivos de glucemia, que por cierto acuérdense que la abreviatura no es de XTX, no es de Dextroxtis. Hay que ponerlo de preferencia sin abreviaturas, o sea, glucosa o glucemia, la palabra completa, sería lo correcto, sería lo ideal. Y cuántos miligramos por decilitro y la hora estamos tomando ese punto. El protocolo universal pues se refiere a las acciones esenciales y metas para la seguridad del paciente, muy en particular a aquella que se refiere a procedimientos correctos, ¿no? Que sería antes llamada la de cirugía segura o de cirugía segura, hoy procedimientos seguros. Y bueno, pues implica toda la identificación del paciente, del sitio en donde se va a llevar a cabo el procedimiento, etcétera, etcétera. Cuando se hace se le pone una palomita, es lo que dice nuestro manual. Vamos a la parte posterior de nuestra hoja de enfermería. Bueno, los medicamentos nos piden escribir el nombre, la presentación. Sí, colegas, la presentación. O sea, si es tabletas, cápsulas, ámpula o ampolleta, hay que escribirlo también. No todo el mundo lo escribe y a veces por esta razón es que nuestras evaluaciones de los registros clínicos pierden puntaje. Nombre, presentación, dosis, vía y hora del medicamento. Los antibióticos van con rojo. El resto de los fármacos se escriben con azul. Y hay que circular con la tinta correspondiente a nuestro turno. Aquí también ha habido situaciones polémicas porque en nuestro hospital, por ejemplo, hemos escuchado que vamos a ponerte un gran ejemplo, ¿no? Este que está aquí, ketorolaco, ampolleta, 30 miligramos IV cada 12 horas y le corresponde a las 18 en la tarde y a las 6 de la mañana, que lo pondría más bien el turno nocturno. Generalmente es el turno matutino el que escribe estos fármacos.
cuando él es el que inicia la hoja de enfermería. Tampoco está esclarecido tal cual en el manual a quién le toca, pero bueno, el que iniciaría es el que recibe al paciente al final de cuentas con el tratamiento. ¿Y qué pasa aquí? Muchas veces el matutino dice, bueno, es que si en mi turno no le corresponden medicamentos, yo no le pongo ningún horario y que los de la tarde y los de la noche lo planeo. En muchas ocasiones, dependiendo del tipo de tratamiento que sea, la indicación es inícialo en el momento en el que lo están prescribiendo y ya después se harán los ajustes de los medicamentos o no se ajustan, porque tenemos horarios institucionales de los medicamentos, pero no necesariamente todos los medicamentos tienen que estar a fuerzas en el horario institucional. Recordemos que por cuestiones de farmacocinética y farmacodinamia hay algunos fármacos que no se pueden combinar o mezclar, aun si son vía oral. Entonces, más bien, sí es cierto que hay horarios institucionales que guían la atención, pero tampoco es que todos tengan que estar a fuerzas en esos horarios. Y bueno, el tema que les decía yo que luego causa polémica en los enlaces de turno. El de la tarde le puso 18 horas con verde y lo volvió con verde. Y en un enlace de turno, nos tocó vivirlo. Bueno, el de la noche le puso 6, el 6 con rojo y el voleo en rojo. Bueno, pues se generó un conflicto ahí en el enlace, en el que hasta intervinieron jefes, subjefes, porque la discusión era que si el horario iba en azul o iba en verde para la tarde y en rojo para la noche. Bueno, si somos muy estrictos con lo que dice la normatividad, la norma 004, y el manual no dice que tenga que ir a fuerzas el horario con un color en específico. Sí menciona que, bueno, el medicamento va en azul y que hay que bolearlo con la tinta del turno. Pero vaya, no es un problema que el 18 horas esté en verde o que el 6 de la mañana esté en rojo. Tampoco lo es si está en azul. Lo importante es que lo estamos administrando en el horario correcto y que también se está circulando con la tinta correcta del turno correspondiente. Pero es que como es un detallito que no está tan especificado en el manual, créanme, ha generado conflictos. Ustedes déjenme en sus comentarios si han tenido problemas por esto, porque la verdad es que es muy chistoso. Mientras esté documentado el medicamento con todos esos datos y boleado con la tinta correcta, la verdad es que lo de menos sería si el 18 está en verde, porque en realidad sí es de la tarde y pues obviamente podríamos decir, es vespertino, es verde, si está en verde es correcto. Pero, híjoles, no saben, o sea, ha generado, como es un dato que el manual no aborda de manera tan específica, bueno, ha generado conflictos. El antibiótico va en rojo y hay que colocarle una letra I de inicia, el día que antes le poníamos día 0, bueno, es una I que inicia, entre paréntesis, y luego los días subsecuentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, encerrados también en un circulito del lado izquierdo. Y en el lado derecho, bueno, pues los horarios y el boleo, el circulito de cuando ya lo aplicamos. Este de verdad es un tema muy frecuente. Bueno, antes de pasar al resto, voy a finalizar aquí este video, porque la idea tampoco es saturarlos con un video muy extenso. Y en el siguiente video vamos a revisar toda la parte posterior que corresponde al proceso enfermero. Pero mientras tanto, aquí terminamos esta primera parte de lo que dice nuestro manual de la hoja de enfermería del IMSS. Entonces, pues con esta presentación finalizamos este segundo video y vamos a un tercer video en el que vamos a revisar la nota de enfermería completa del proceso de enfermería, pero en base a lo que dice nuestro manual. Nos vemos allá. Sigan conmemorando el Día Internacional de la Enfermería 2021.